Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Bien, hoy, en este vídeo os quiero, os quiero hablar de algo que para mí es muy importante y es el hecho de comprender que cada uno de los procesos que hacemos, el proceso que lleva cada persona a cabo consigo misma, el proceso de descodificación de su propio algoritmo, de hackear su propio sistema, de salirse de, bueno, de poder como reestructurar, ¿no? Y reformular todo el sistema de creencias, todo el sistema de información que tenemos con nosotras mismas, de lo que hemos aprendido, de lo que creemos ser, lo que somos, es un proceso súper individual, personal y único. ¿Y por qué quiero transmitir esto y por qué quiero comunicarlo? Porque ahora mismo tenemos muchos referentes, ¿vale? Muchos referentes que van marcando el camino. Van marcando el camino y van diciendo, es por aquí, es por allá. Y es algo que es maravilloso, que es fabuloso, que tenemos que tener mucha capacidad de discernimiento o de guía interior o de sabernos escuchar, de saber analizar, valorar, validar, de saber si yo estoy siguiendo un referente en concreto, de saber qué estoy alimentando dentro de mí a través de lo que esa persona comparte o no comparte, de hacer caso, que buscar como qué partes se activan, porque también hay mucha persona pues que están cogiendo un lugar eh, asumiendo un rol como un rol de maestría, de guía, cuando tal vez esa persona no ha llevado a cabo ese proceso en el que te está instruyendo. Quizás esa persona ha leído 20.000 libros y ha desarrollado sus estrategias maravillosas de marketing, tiene muy buena labia, tiene muy buen rollo y te atrapa ahí, pero ves en las microexpresiones, ves en la energía, ¿no? Como que ahí hay cosas que no cuadran y se me vienen muchísimas personas así. Y personas que son, o sea, bastante referentes, ¿eh? Y dices, uff, aquí súper guay porque a nivel informacional me está transmitiendo algo que me está ayudando a ubicar, pero es importante el hecho también de hacer caso, ¿no? A esas sensaciones. Más allá de esto, en lo que me estoy yendo y que no era la cuestión que os venía a comunicar, eh, quería expresar el hecho de que cada una de nosotras tenemos un mecanismo y tenemos una energía concreta, propia y un continuo mental, digamos, que sería como toda la historia que nos hemos ido contando, que nos hemos ido creando con nosotras mismas, que es ese patrón que ha generado nuestro ego, ¿vale? Es decir, cada una de nosotras tenemos, aunque quizás en forma puedan ser iguales o puedan ser muy parecidos los tipos de patrones mentales que hay, los factores discursivos, narrativos, ¿vale? De la historia que yo me cuento es mía y es personal. Y es a través también de estos factores discursivos y de este continuo mental donde puedo encontrar parte de la salida. Yo sé que es que lo repito, que para cada persona es diferente, ¿vale? Tal vez hay personas que justamente no van a encontrar salida ahí y está bien. O sea, si por ahí tú no tienes salida, maravilloso. Yo os comparto esta, para mí esta ha sido la salida, el hecho de poder coger mi patrón mental ir deshaciéndolo, ¿no? E ir comprendiendo por qué se ha formado, por qué se ha construido así, porque esa historia, cuál es la demanda de mi ego, cuál es su necesidad y quizás eso es un poco el camino que he utilizado para llegar como al núcleo del asunto, ¿verdad? Y justamente os comparto todo esto porque a mí en mi proceso me ha pasado de que
a pesar de que seguía muchas personas y muchos referentes, bueno, no tantos, pero depende del momento, he ido cambiando según la necesidad, que me daban inputs y me daban una información que era la que me decía, vale, hacia dónde voy, yo me daba cuenta de que lo que tienes que hacer, teóricamente, para llegar a ese lugar, no respondía a lo que yo como María tenía que hacer. Es decir, mi proceso partía desde otro lugar y de otra naturaleza diferente a esa persona que estoy teniendo como referente, ¿vale? Y lo que me generaba por el camino, desde puntos de frustración, de enfado conmigo misma, me los ha generado como a veces incluso poner en duda, no, porque nunca he puesto en duda lo que hay dentro, pero sí que quizás confundía más a mi algoritmo y quizás confundía más a mi personaje. El hecho de ponerme referentes a veces que su energía, por mucho de que lo que me mostraran y el lugar a dónde ir es el que quiero ir, yo no tenía las mismas herramientas para caminar en esa dirección. Y lo que no he encontrado durante todo el camino es un referente que tuviera unas herramientas parecidas a las mías. Con ese no he coincidido. Pero bueno, las he ido buscando hasta que las he encontrado y he ido haciendo camino. Entonces, hay algo que es súper indispensable, ¿vale? Que es el hecho de hacia dónde, o sea, el objetivo, el lugar hacia dónde voy, es muy claro. Y el lugar hacia donde voy es el hecho de poder actuar desde esencia, poder actuar en coherencia conmigo misma, poder estar alineada con mi ser, con lo profundo, que dejen de hacer ruido las cosas, que los significados, los significantes, que las acciones, que los comportamientos, que la realidad, que lo que se refleja al exterior deje de hacer ruido con lo que hay dentro, con lo que tú eres. Entonces, ese sí o sí es el objetivo. Y mientras tú en tu camino sientas ruido y sientas incomodidad, no estás allí. No estás. Y sí que es cierto que creo, o sea, que una vez allí, no es que ya esté, simplemente es como que tú has pasado una pantalla, has pasado la pantalla de haberte aprendido a poner el traje que te toca, ¿vale? Pero no se acaba el desafío, sino que a partir de ahí se abren muchísimos nuevos desafíos en los cuales tú ya eres consciente al menos de la energía que cargas, de las herramientas que tienes y puedes actuar en coherencia y en consecuencia. Ya está. Pero los desafíos continúan. El proceso de autoconocimiento es eterno, pienso, porque constantemente la vida nos va a poner nuevas situaciones, nuevas realidades y nuevos desafíos en los cuales van a salir partes de ti que tienes que ver, que tienes que conocer, a las cuales te tienes que enfrentar. Y no las vas a saber hasta que no las hasta que no puedes enfrentarlas, ¿vale? Es como el hecho de yo no voy a saber nunca. Puedo imaginarme cómo actuaría si un día me viene una persona con un machete y me atraca, pero en cierto, yo no sé cómo soy en esa situación hasta que no viene un día una persona con un machete y me atraca. Es así, pues la vida es igual. En esto, la historia es que para llegar a poder ser para poder llegar a ser dueñas y a ser responsables y a poder ejercer con coherencia esas herramientas de las cuales disponemos, ¿vale? Las cuales son nuestro código inicial base, yo pienso, o sea, es el código con el que tú naces, ¿no? Y luego tienes la posibilidad de bien irlo desarrollando, irlo haciendo crecer, ir perfeccionando, ir mejorando, ampliando, incorporando nuevas cosas, o lo que nos acaba pasando dentro de Matrix, del sistema en el que vivimos, ¿no? Que al final todo eso, pues en muchos casos se nos acaba pudriendo y acaba pues haciéndonos medio disfuncionales en este mundo que vivimos, o esclavas de una realidad que no hemos creado y pensando que no tenemos poder a más. Entonces, para poder ser consciente y poder hacernos dueñas y poder ejercer esas herramientas que tenemos, ¿no? Es necesario que llevemos a cabo ese proceso de investigación y de comprensión de nosotras mismas, de nuestra
propia lógica, de nuestra propia energía. Es decir, es necesario que yo comprenda primeramente cuál es mi energía, con qué energía yo vengo a este mundo. Y eso es algo que lo voy como poco a poco desilvanando, porque muchas veces yo tengo como ese paradigma puesto, ¿no? De lo que entonces siento la comodidad o la incomodidad dentro de él. Si a mí el traje que me han impuesto no me es cómodo, pues siento la incomodidad. Pero depende cómo puede ser muy complejo, o al menos para mí me fue muy complejo, me ha sido muy complejo el hecho de poder descifrar qué energía es la mía. Porque yo experimentaba, y supongo que esto nos pasará a todas, que estás experimentando la propia energía desde su vertiente negativa, por decirlo de una manera, desde su baja vibración. Entonces, experimentar tu energía desde la baja vibración nos puede generar mucho autojuicio. Pero toda energía tiene dos polaridades. Y la cuestión es el hecho de aprender a, ¿cómo se diría esto? A quitar el hecho del juicio sobre la misma energía y ir descubriendo en ti misma poco a poco lo que es en esencia. Lo que es en esencia, porque tú cuando vibres en positivo, esa misma energía, sí, se expresará de una manera muy diferente, pero continuará siendo la misma, o sea, tu línea energética no cambia, cambia el cómo la expresas, cómo la experimentas, cómo la vives. Entonces, creo que es muy importante eso, el hecho de poder fijarnos e ir entendiendo, ir comprendiendo e ir integrando cuál es mi energía más allá del juicio. Es decir, mi energía, por ejemplo, es súper intensa, súper. Y eso me ha generado un juicio, sí, un juicio sobre mí misma, sobre mi personaje, sobre mi ego, sobre mi energía, porque en vibración baja es muy complicada de gestionar. Y para las personas del mundo exterior, a mí, les genera muchas veces rechazo, ¿vale? Entonces eso es un machaque de una con una misma. Pero con el tiempo y con todo este proceso me voy dando cuenta del pedazo potencial de energía, ¿no?, que tengo, porque esa intensidad en positivo es súper motivadora, es el hecho de poder de tener como mucho coraje para las cosas, de poder desarrollar determinación con lo que realmente está conmigo, es acorde conmigo, de ir a por todas, de no darme nunca por vencida, de 20.000 cosas súper positivas, ¿vale? Entonces, aquí hay un punto importante que es el hecho de comprenderla en su... Es como en su naturaleza, en su punto más esencial, sin quitándole el juicio y quitando el hecho de la polaridad en la que se expresa. Y este es un punto que es muy necesario de comprender y por otra parte es muy importante también creo que el hecho de comprender la lógica de tu personaje. ¿Cuál es el discurso que tienes tu personaje? Y cuál es... perdón, que estoy leyendo. Sí, ¿cuál es el discurso y cuál es el continuo mental que se ha generado? ¿Por qué? Porque a través de entender el discurso y de entender el continuo mental, si mi intención y mi decisión es no quedarme atorada y no quedarme ahí atrapada, es lo que me va a permitir poder ir deshaciendo el ovillo de la madeja, ¿no? El nudo. Es como cuando yo tengo un ovillo de lana, entonces yo tengo que ir siguiendo ese hilito, ¿no?, para encontrar los nudos y para poder ahí, cuando tengo un nudo, pues me trabo 20 minutos hasta que deshago el nudo y puedo continuar hasta que me encuentro otro nudo y al final pues puedo quitar todo el ovillo, lo puedo volver a hacer ovillo pero sin nudos, o lo puedo extender, o puedo ya jugar con esa lana y puedo coser, o puedo hacer un gorro, o puedo hacer lo que me dé la gana. Pero tengo que ser capaz de seguir todo ese hilo, ¿no?, para desatorarlo, para deshacer los embudos que se han hecho y que en el fondo lo que hacen es limitarme. Entonces,
creo que principalmente eso, lo que quería transmitir, el hecho de creer mucho, es que es creer y tener una confianza ciega en lo que a ti te motiva, o sea, en ese hecho interno, que es el que a ti te ha hecho un clic para decir, vale, ya está, hasta aquí, ¿sabes? Esta historia no me la creo. No me creo la historia que me venden y no me creo el papel que desarrollo, no me creo el papel que juego en la vida. Y no compararnos, o sea, los otros, las otras personas que tenemos alrededor, los referentes que tenemos en YouTube, los referentes de libros, los autores, los todos, son referentes, son guías, ¿vale? Pero esas personas parten de una energía muy diferente suya, propia, de su propio continuo mental, de su propia historia, ¿vale? Y el proceso solo y únicamente lo puedes marcar tú misma y tú mismo. Así que nada, os animo a todas y a todos con vuestros procesos, a que le deis duro, a que creáis en lo que os ha despertado, principalmente, a esa cosa interna que dice, no, por ahí no es, y esto no es, y la vida no es esto, y yo no soy un personaje, ¿no? O si no, no soy el personaje. El personaje lo decido y soy consciente de que hay un personaje en este tablero, ¿no? Pero soy yo quien desarrollo el control sobre él. Un gusto de estar aquí de nuevo. Os agradezco un montón estar y bueno, lo típico de suscribirse, darle like y estas cosas, pues para apoyar el contenido y poder continuar en ello. Un saludo y hasta la próxima. Chao.